escucho? Bueno, primero, bienvenidos a todos y muchas gracias al cronista por la invitación, a Cristian, a Willy y a todos los aquí presentes. Voy a organizar esta charla un poco contando lo que, digamos, reforzando lo que cuento siempre y también aclarando algunas dudas de lo que se ha dicho últimamente, que estoy seguro que a algunos de ustedes puede serle útil. Me han escuchado decir, digamos, muchas veces que hay momentos en la historia en que la historia cambia y que uno suele pensar que la lee en los libros, pero pocas veces uno piensa que tal vez lo está viviendo. Y insisto, creo que hoy ese es uno de esos momentos. Y siempre lo digo porque, a diferencia de el pasado, esta es la primera vez en la que Argentina llega a un orden macroeconómico sólido por decisión política. ¿Sí? Argentina siempre vivió en un desorden económico y las pocas veces que tuvimos cierto orden, ese cierto orden siempre se daba porque veníamos de una crisis. Entonces Argentina gatillaba una crisis, el mercado hacía el ajuste y naturalmente después había un par de años más o menos razonables, pero inmediatamente incurríamos en una nueva crisis. ¿Por qué? Porque justamente no había una decisión política de sostener un orden macro. Y eso es lo que ha cambiado este presidente. ¿Sí? Este presidente ha hecho campaña explicándole a la gente cuál era la forma de llegar a ese orden macro, pero más importante, después, porque uno puede tener claro el camino, pero créanme que después lo difícil es llevarlo a cabo. Entonces, es un presidente que siempre ha tenido la determinación, la convicción, el compromiso y los cojones para llevar todos esos cambios adelante. E insisto, esa es la parte más difícil. Y eso hace una diferencia, eso hace la diferencia, diría yo, con respecto al pasado. Para mucha gente que pregunta, bueno, ¿por qué esta vez es diferente? Bueno, es por esto. ¿Pero por qué digo que redoblo esto? Porque a este nuevo enfoque económico, hoy se le agregan otros componentes que hasta hace poco no estaban, ¿no? Hoy a lo económico se agrega un reapoyo social que alguno podía pensar que estaba en duda, porque en las elecciones del 2023 muchos podían haber pensado, bueno, se votó al presidente Milei porque propuso algo diferente, porque la gente estaba harta del peronismo. Pero después efectivamente llegamos y se llevó a cabo todo lo que dijo el presidente. Y este era un buen test para ver si la gente realmente seguía comprometida con ese cambio. ¿Sí? Bueno, y se ganó por paliza. Entonces, hoy a lo económico se le agrega una reafirmación en lo social que es muy fuerte y que además genera un tercer componente que antes no teníamos, que es una mucha mayor gobernabilidad. Estuvimos durante 20 meses penando con un Congreso totalmente en contra, votándonos leyes en contra en los últimos meses, definitivamente queriendo romper el equilibrio fiscal para que al gobierno le fuera mal. Hoy, o sea, ayer se confirmó, somos la primera minoría en la Cámara de Diputados. Es decir, que no solo va a ser más sencillo pasar las reformas que queremos pasar, sino que además se terminó esa amenaza de los pueden voltear, esa amenaza de no pueden vetar algo. Entonces, el hecho de que ahora tengamos una primera minoría en la Cámara de Diputados facilita mucho todas las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, no solo es lo económico, es lo social, es lo político, y por qué no decirlo también, es lo geopolítico. A todo esto le agregamos algo que también parecía una cosa imposible, y es que el país más importante del mundo hoy
es uno de los principales aliados estratégicos nuestros, junto con Israel, ¿sí? Y eso se ha demostrado en la práctica. Entonces, no podemos subestimar tener nuestro propio whatever it takes, ¿no? Entonces, cuando combinamos estas 4 cosas, bueno, yo creo realmente que viene un 2026 en el que sinceramente nosotros no podemos estar más optimistas. Habiendo dicho esto, no sé si hay un poquito de agua por acá, en algún lado. Acá. Perdón, habiendo dicho esto, hay un desafío siempre para nosotros, que lo hablábamos antes de entrar con Willy y Cristian y el equipo, y es el explicar constantemente, no solo el tener que mostrar resultados, hacer delivery, como se dice, sino además el combatir ese constante querer, ya no solo del lado de la oposición, sino incluso del lado de la gente que supuestamente es más afín a nosotros, ese deseo, vaya a saber por qué razón, que algunos tienen, de que al país le vaya mal. Y lo puedo dar con ejemplos obvios. El patrón es siempre el mismo. Si ustedes lo piensan, el patrón es siempre el mismo. Primero describen algo como imposible de hacer. Ahora, una vez que vos lo haces, la reacción lógica debiera ser, pucha, yo pensé que esto era imposible y esta gente lo hizo, bravo, qué bien. No, inmediatamente buscan un nuevo imposible para volver a sembrar miedo en la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cerrar el déficit era imposible. Y hasta uno podría pensar, tenían razón, si en 124 años nadie lo hizo, debía haber sido como mínimo extremadamente difícil. Yo me acuerdo, obviamente porque soy el ministro, cuando llegamos a equilibrio en el primer mes, lejos de alegrarse, era una lluvia de críticas. Era, no, esto es imposible, Caputo se sentó en la caja, esto en febrero explota, es porque no le pagó a energía, qué desastre, porque no le paga energía, no viene una inversión más en energía. Bueno, hoy 20 meses después somos uno de los 5 países que tiene equilibrio fiscal en la línea financiera y vamos camino a ser una de las potencias energéticas. Ahora, lejos de, cuando uno los escucha hablar, darle valor a eso, no, mutan a un nuevo imposible. Entonces, de ahí pasamos a, bueno, pero subió el impuesto país. Es imposible sacarlo ahora, es un impuesto tremendamente distorsivo. Nunca un impuesto cuando subió en Argentina bajó. A los 6 meses cumplimos y lo bajamos. Ah, no, está bien, pero bajó lo que subió, pero no lo puede eliminar. Imposible, lo eliminamos, ¿no? Entonces, mutaron a otro imposible. No, pero la inflación no puede bajar. La inflación no puede bajar de 20. Primero no podía bajar de 20, después no podía bajar de 10, de 8, de 4. Ya sabemos a dónde convergió la inflación. Otro imposible convertido en posible. Y la lista sigue y sigue. Era imposible que saliéramos del cepo y salimos. Era imposible que aguantáramos la embestida de los últimos meses, donde se dolarizó el 42% del M2. Ahora, esto no lo digo, que no se malinterprete, no lo digo como una queja, sino lo digo porque esto va también en streaming, entonces para que la gente entienda. Es importante que la gente entienda, porque muchos ven por ahí C5N, entonces saben que es gente que ideológicamente piensa diferente, entonces naturalmente va a decir cosas en contra y siempre va a tratar de embarrar la cancha. Ahora, uno, si lo escucha de un medio que supuestamente ideológicamente está más cerca, entonces tal vez le cree. Y ahí es donde eso joroba, porque, digamos, al final la economía es la conjunción de las expectativas de la gente. Entonces, para mí es importante alertar a la gente de este pattern que no hace otra cosa que repetirse, ¿sí? de seguir buscando imposibles, y cuando los haces posibles,
de vuelta, lejos de mostrar el crédito de eso, mutan a un nuevo imposible. Entonces, ¿cuál es el nuevo imposible ahora? El nuevo imposible es imposible comprar o acumular reservas. Entonces están inventando un debate de que no se puede seguir, porque si no compran o no acumulan reservas, dentro de los próximos 5 minutos es un problema. Entonces, primero, no hay ningún debate. Y nunca lo hubo. O sea, el fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas, y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos, por más del doble del que nos sigue. ¿Sí? Entonces, nunca hubo un debate en esto. Entonces, separemos también lo que es compra de reservas versus acumulación de reservas. Una cosa es comprar y otra poder acumularlas. Nosotros hemos comprado, como digo, reservas récord. Ha sido difícil acumularlas, ¿por qué? Porque le damos una situación de deuda enorme con todo, con el mercado, con importadores, con los multilaterales. Entonces, durante estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas, cosa que este gobierno va a seguir haciendo siempre, porque este gobierno respeta la propiedad privada y honra sus deudas. Entonces, la realidad es que lo que ha sido más difícil es acumular reservas, que es bien diferente a comprarlo. Pero lo paradójico es que tratan de instalar este tema en el momento en que justamente pasa casi lo contrario. Es decir, entramos en el periodo en el que justamente más factible va a ser acumular reservas. Por lo que dije antes, porque antes era difícil acumular reservas, porque al no tener refinanciamiento de las deudas, ¿sí? Sepa la gente que cualquier país normal refinancia sus deudas, no solo el capital, sino la mayoría los intereses también. Nosotros somos un gobierno que tiene el suficiente superávit fiscal para pagar los intereses de la deuda. Ahora, que nos pidan que tengamos superávit fiscal para pagar también el capital, es un poco mucho, ningún país hace eso. Pero ahora justamente, después de las elecciones, estamos en el momento en el que efectivamente más cerca estamos de tener acceso a los mercados, ¿sí? Entonces, más sencillo va a ser ya ahora no solo comprar, sino poder acumular reservas. Y este punto de tener acceso a los mercados es crucial, porque no solo facilita la acumulación, sino también quita la ansiedad del timing de la compra de esas reservas. Porque si yo tengo que pagar deuda mañana, sí, naturalmente tengo que haber comprado reservas hoy. Ahora, si yo tengo refinanciamiento de esa deuda, entonces la acumulación de reservas puede hacerse de una manera mucho más apropiada y ordenada para todos los argentinos. Entonces, ¿cómo vamos a acumular nosotros reservas y cuántas reservas vamos a acumular? ¿Cómo va a ser teniendo en cuenta dos cosas? Que es el incremento en la demanda de dinero y la profundidad en el mercado cambiario. Esas son las dos cosas que ahora voy a explicar qué tienen que ver. ¿Qué quiere decir compatible con el aumento en la demanda de dinero? Digamos, la intención es ir comprando dólares en la medida que la gente demanda más pesos. ¿Para qué? Para poder comprar esos dólares, tengan en cuenta que cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos, ¿sí? Entonces, la intención es poder comprar reservas sin tener que volver al pasado. ¿Qué es volver al pasado? Como la gente no demanda esos pesos, tener que esterilizarlos y generar nuevamente las bolas de LEVAX, LELIX, lo que era el déficit cuasi fiscal. Ese déficit con el que nosotros, que eran 10 puntos de producto cuando nosotros llegamos y que tanto nos enorgullecemos con el equipo económico de haber terminado con esto,
el año pasado. Entonces no queremos hacer volver a los argentinos a esto. Pongo un ejemplo burdo para que se entienda, que he puesto ya alguna vez. Si mañana viniera Sam Altman, el fundador de OpenAI, con su inversión de 25.000 millones de dólares y nos vendiera y le vendiera al Banco Central los 25.000 millones de dólares mañana y el Banco Central los comprara a 1.400, más o menos, debiera estar emitiendo 35 billones de pesos, ¿sí? Que la gente obviamente no demandaría. Entonces generaría mucha inflación. Por lo tanto, nosotros deberíamos retirarlos del mercado, ¿sí? Y volveríamos de vuelta a tener una bola de pasivos remunerados. Aprovecho para aclarar otra cosa que muchos colegas dicen mal, y es precisamente esto, el tema de las reservas, digamos, genuinas o compradas versus las reservas prestadas. ¿Habrán escuchado eso alguna vez? Porque, por ejemplo, nosotros cuando salimos del cepo compramos 1.500 millones de dólares en 1.150, Feli, más o menos, a través de una emisión de bonos en pesos. Y muchos decían, no, esas son reservas prestadas. Estimados colegas, todas las reservas son compradas. Las que el Banco Central compra contra pesos también son prestadas, porque tienen como contrapartida un pasivo, es un principio contable básico. No importa si es un pasivo del Tesoro o del Banco Central. Cuando el Banco Central emite pesos para comprar esos dólares, en su pasivo están esos pesos. La única diferencia es que esos pesos pueden ser remunerados o no remunerados. Si esa compra de dólares es contra aumento de la demanda de dinero, entonces como queremos nosotros, lo vamos a poder hacer contra un pasivo no remunerado. Si tuviéramos que esterilizarlos, por ejemplo, como el ejemplo que puse recién, entonces tendríamos que estar pagando intereses por esos dólares. Lo mismo que hace el Tesoro cuando toma deuda. Es exactamente igual, ¿sí? Siempre cuando se compran reservas como contrapartida hay un pasivo atrás, salvo que ¿qué? ¿Cuál es el único caso? Cuando se vende un activo o cuando se concesiona algo. Las hidroeléctricas que concesionamos ahora, que van a entrar 700 millones de dólares, bueno, esas sí son reservas que entran, efectivamente, que no tienen como correlato un pasivo, porque fue justamente producto del intercambio de activos, ¿sí? Si mañana vendiéramos cualquier cosa, lo que se les ocurriera, si se privatizara AISA, aerolíneas, Banco Nación, lo que se les ocurra, eso sí generaría un ingreso de reservas que no tiene como correlato un pasivo. Fue un intercambio de activos. Después siempre son reservas, entre comillas, prestadas. Lo que nosotros buscamos es generar estas compras de manera inteligente, que es que no afecte a la gente, que no genere volatilidad en el mercado de cambios y que no genere inflación. Por lo tanto, la mejor forma de hacer eso es siendo acompañada por un incremento de la demanda de dinero. Ahora bien, ¿cuánto puede ser esta compra de dólares, por ejemplo, para el próximo año en términos de monto? Si vamos a lo que nosotros hemos mandado al presupuesto y asumimos que la base monetaria se mantiene constante en relación a ese producto, en términos nominales la base estaría creciendo un 25%. Que la base crezca un 25% en términos nominales, a nosotros nos permitiría comprar aproximadamente 7.000 millones de dólares. ¿Sí? De vuelta sin la necesidad de tener que esterilizar. Ahora, si se recuperara un poco la demanda de dinero, cosa que debiera ser lo natural, porque hoy estamos en un nivel de agregados monetarios que son más o menos un 55-60% de lo que han sido el promedio de los agregados monetarios los últimos 18 años, o sea que sería natural que la demanda de base creciera, aunque sea un punto más. Entonces, si eso pasara, son otros 7.000 millones de dólares. Entonces podríamos comprar entre 7.000,
10.000, 14.000 millones de dólares. Si la demanda se recuperara 2 puntos porcentuales de producto, podríamos comprar algo así como 20.000 o 21.000 millones de dólares sin de vuelta tener la necesidad de esterilizar esos pesos. Es decir, no teniendo que pagar intereses por ello. Ahora dije que eran dos los componentes, la demanda de dinero y el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque más allá de que aumente la demanda de dinero, tiene que haber posibilidad de efectivamente comprar esos dólares. Es decir, uno, tiene que estar la oferta de dólares y dos, el mercado de cambios tiene que tener la profundidad suficiente para nosotros poder comprarlos. Sería lo natural que efectivamente la oferta de dólares se dé más por el lado de la cuenta capital o la cuenta financiera de la balanza de pagos. Es natural esto en un país descapitalizado como Argentina que recupera acceso a los mercados. Sí, muy probablemente la mayor parte del ingreso de capitales venga dado por la cuenta financiera o la cuenta capital. Y está bien que eso sea, esa inversión, está muy bien que sea así. Y la otra, cuando digo la profundidad, me refiero al volumen del mercado. Una de las razones también por las que expliqué muchas veces por qué no vamos a cambiar el esquema cambiario, porque vamos a seguir flotando dentro de bandas. Porque además de que Argentina sigue siendo un país con mucha volatilidad en la demanda de dinero, con mucha volatilidad política, porque además los sistemas de bandas han sido probados y han sido eficaces en la mayoría de los procesos de estabilización y han durado años, ¿sí? Es decir, no intentemos correr más rápido de lo que nos dan las patas, pero además de eso, el mercado tiene un determinado volumen y nosotros no lo podemos forzar, es un dato de la realidad. Entonces, teníamos un mercado de cambios que hasta hace poco operaba 600 millones de dólares por día, hoy en promedio opera 200, ha habido algún día de 90 millones de dólares. Entonces yo no puedo pretender comprar, qué sé yo, 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200, porque lo único que haría ahí sí es artificialmente llevar el precio del dólar hacia arriba y ni aún así podría hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, esas son las restricciones a las que nos vamos a enfrentar, pero, como digo, estamos en mejor posición que nunca desde el mandato de esta presidencia, porque de vuelta estamos más cerca entonces que nunca de tener acceso nuevamente a los mercados, lo que nos va a permitir poder acumular reservas contra aumento de demanda de dinero de manera coordinada, tranquila, sin generarle ningún problema a los argentinos. Aclaro alguna otra duda que seguramente hubo, que otro de los intentos estos de generar ruido que viene más por el lado financiero, que era el cuento este de que los bancos nos iban a prestar 20.000 millones de dólares y ahora es un fracaso porque nos van a prestar 5.000. Bueno, lamentablemente la gente no tiene los conocimientos, digamos, la experiencia en lo financiero como para entender el tamaño de la estupidez de lo que se está diciendo ahí. Porque cualquiera que tiene algo de experiencia en esto sabe que no hay ninguna posibilidad que los bancos le presten 20.000 millones de dólares a Argentina. No existe eso, no puede pasar. Entonces, que era simplemente una mentira. No estábamos hablando con los bancos para que nos prestaran 20.000 millones de dólares. Estábamos hablando con Estados Unidos. Y esto era antes de las elecciones. Les digo más, no solo estábamos hablando con Estados Unidos, estábamos hablando con 2 países más. Estábamos hablando con 3 países para hacer este fondo que el secretario Bessent estaba diciendo de esos nuevos 20.000 millones de dólares. Incluso el secretario Bessent también dijo que había otros países involucrados. Ahora, cuando vinieron las elecciones y se descomprimió fuertemente el riesgo Kuka, no diría que se eliminó totalmente, pero sí se descomprimió fuertemente y los mercados mejoraron tan rápidamente, nosotros dijimos, y la verdad estaría bueno hacerlas por las nuestras, porque como señal es mucho más importante
la señal de que Argentina ya puede manejarse solo que otra cosa. Entonces, ahí sí empezamos a hablar con los bancos para ver cómo organizar esta operación que nosotros estábamos buscando hacer. Y hoy estamos en esa instancia, donde los bancos nos han ofrecido 6.000, 7.000 millones de dólares, que eso sí es algo que es más normal dada esta situación para nuestro país, y estamos viendo cuánto le tomaremos de esos 6.000, 7.000 millones de dólares, si 0, si 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, veremos cuánto. ¿Por qué? Porque, bueno, también porque de alguna manera también queremos asegurar que con el pago de los cupones de enero no baja el nivel de reservas, pero también estamos muy confiados en que el riesgo país en las próximas semanas tiene que comprimir porque, digamos, uno, la economía está recuperando fuertemente y dos, estamos mandando leyes muy importantes al Congreso que, como dije antes, ahora la probabilidad de que pasen son mucho más altas y eso le va a dar un empujonazo a la economía que naturalmente los mercados van a tomar nota. Y además, por esto mismo que estamos diciendo antes, se va a comunicar cómo va a ser digamos, el proceso de acumulación de reservas, se va a aclarar también cómo va a ser esta operación financiera que estamos cerrando con los bancos. Todo esto va a dar mayor certidumbre, sumado a todas estas reformas que estamos mandando. Naturalmente, la lógica, diría, digamos, los mercados a veces no responden como uno quiere o en los plazos que uno quiere, pero la lógica diría es que debiéramos ver una compresión de spreads importante dentro de los próximos meses. Entonces, ese es un poco el resumen de en dónde estamos hoy. Como les dije al principio, más optimistas que nunca. Este es un tren que ya arrancó, y que yo genuinamente los invito a todos a que se suban, porque es un tren que está yendo por el camino correcto y estamos por enfrentar el ciclo económico seguro, el mejor ciclo económico, por lo menos desde que yo nací y soy más grande que la mayoría de los que está acá. Y así que cuantos más nos subamos a ese tren, no tengan ninguna duda que a Argentina no la para nadie. Muchas gracias. Seguramente muchos de los que estamos acá y muchos de los que están siguiendo quieren saber algo, cómo viene, que usted las mencionó recién, dos reformas que son trascendentales, hasta históricas, podríamos decir, para la economía argentina, que son la reforma tributaria y la reforma laboral. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Cómo están trabajando en eso? Buena pregunta. Y a ver, las reformas son realmente de mucho impacto. Se ha trabajado muy fuerte con el Ministerio de Capital Humano, digamos, con Julio Cordero en la Secretaría de Trabajo, con el Ministerio de Desregulación, con Federico Sturzenegger y, por supuesto, con el equipo económico también. Van a tener mucho impacto, creo yo, en dos cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ahí está bueno aclarar esto. Nosotros lo que estamos buscando en este momento es que haya una mayor formalización. O sea, nuestra intención, por supuesto, es seguir bajando el costo argentino. ¿Qué es eso? Es seguir bajando impuestos, seguir bajando regulaciones, seguir bajando la inflación para que siga bajando la tasa de interés y haya también más financiamiento a mejor tasa. Todo eso baja el costo argentino. Ahora, para bajar impuestos nosotros necesitamos recaudar más, ¿sí? Y a nivel de nación, sobre todo, la gran mayoría del ajuste ya se hizo.
Entonces nosotros necesitamos ahora que la economía crezca. Y obviamente nosotros, digamos, no vamos a querer aumentar recaudación, como ya saben, vía suba de impuestos, sino, como dije, nosotros queremos hacer lo contrario. Entonces necesitamos, para recaudar más, que dos cosas pasen. Que la economía crezca y se formalice. ¿Sí? Esas son las dos formas en que nosotros vamos como país a recaudar más. Si la economía crece, para que tengan que se den una idea de números, más o menos cada 4 puntos que la economía crece, la recaudación sube 1 punto en términos de producto. Y el nivel de informalidad es muy alto en Argentina, llega al 42%. Entonces necesitamos formalizar y crecer. Crecer, claramente creemos que el año que viene vamos a estar creciendo a tasas incluso más altas de lo que se está pronosticando, que he visto que oscilan entre el 3 y el 4%. Nosotros tenemos la expectativa que vamos a crecer incluso a tasas más altas. Ahora, las reformas, Willy, las estamos enfocando y apuntando más al tema de la formalización. Entonces, incluso a nivel de la reforma tributaria, que aclaro, no se esperen en lo tributario una reforma. Nosotros en lo tributario siempre vamos a seguir haciendo cosas, ¿sí? En la medida que los números nos permitan hacerlo. En esta primera etapa hemos puesto, en términos de costo, un foco importante en darle una mano a la reforma laboral. Entonces, en promedio, ¿a qué apuntan estas dos cosas? A que haya, digamos, mayor flexibilidad por el lado de las empresas para poder contratar gente. Y también para que haya mayor flexibilidad, tiene que haber una menor restricción y una menor carga para, digamos, también para poder reemplazar gente. O sea, una de las razones por las que la mayoría de las empresas no contrata, ¿sí? También es por la industria del juicio, como todos saben, porque despedir a alguien, a una pyme, le puede costar literalmente la pyme. Ahora, el problema, entonces, es doble. Es caro contratar a alguien y es caro despedir a alguien. Estamos tratando de solucionar las dos cosas, ¿sí? Entonces, va a ser novedoso. Creo que es súper potente, creo que va a ser muy bien recibido, no afecta de ninguna manera los derechos de los trabajadores, sino que sí les hace más simple la situación a los empresarios. Creo que va a tener muchísimo impacto, creo que va a formalizar fuertemente la economía y eso sumado a que vamos a crecer, como digo, creo que va a ser un envión muy fuerte para que, insisto, el 2026 comience un ciclo de crecimiento que ojalá los libros de historia, como digo, los recuerden como un punto de inflexión en nuestra historia. Bueno, muchas gracias, ministro. Le pido un aplauso para el ministro de Economía. Es la marcha de